Era una noche fría cuando una limusina negra irrumpió en la paz del monasterio de San Giovanni Rotondo, su motor rompiendo el silencio sagrado. De ella bajó un magnate imponente, con traje impecable y mirada endurecida, portando un maletín repleto de oro, esmeraldas y lingotes. «Busco al fraile», exigió con voz grave, dejando a los monjes atónitos. Padre Pío lo recibió en el claustro, donde el hombre ofreció su fortuna a cambio de un milagro para salvar a su hija moribunda. «Lo que pida es suyo», dijo arrogante pero desesperado. Pero Padre Pío, con calma divina, respondió: «Los milagros no se compran, se entregan». En ese instante, las luces parpadearon y un aroma a rosas llenó el aire. Al llegar a la capilla, encontraron a la niña sana, arrodillada ante el altar, susurrando: «Él ya vino». Dijo que papá debía ver con el corazón. Una luz dorada iluminó el crucifixo y el magnate, roto por la emoción, cayó de rodillas. Lo que sucedió después, nadie estaba preparado. Quédate hasta el final, porque el regalo de Padre Pío cambiará tu fe para siempre. Una noche fría, la paz del monasterio fue interrumpida por la llegada de una limusina negra. El aire helado de San Giovanni Rotondo llevaba consigo un silencio profundo, roto solo por el crujir de las hojas secas bajo los neumáticos que rodaban lentamente por el camino de grava hacia el monasterio. Era una noche sin luna, donde las sombras de los cipreses se alargaban como dedos oscuros sobre las paredes de piedra del edificio. La limusina, un vehículo imponente y reluciente que contrastaba con la humildad del lugar, se detuvo frente a la entrada principal. De ella bajó un hombre elegante, con una presencia que imponía respeto y desconfianza a partes iguales. Su traje impecable, de corte europeo y tela fina, parecía fuera de lugar en aquel entorno rústico, y su mirada endurecida, como tallada por años de negociaciones implacables, escaneaba el monasterio con una mezcla de determinación y vacío. Era un magnate cuya fortuna cruzaba océanos, un hombre cuyos negocios abarcaban imperios de acero y comercio, pero esa noche sus pasos eran guiados por algo más que negocios, algo que ni él mismo parecía entender del todo. Traía consigo un pequeño maletín, un objeto que parecía guardar más que simples documentos. Al abrirlo, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite que un monje sostenía con cautela, reveló un tesoro que dejó a todos boquiabiertos. Monedas antiguas con grabados desgastados por el tiempo, esmeraldas que brillaban como ojos verdes en la penumbra, y lingotes de oro que reflejaban la llama con un resplandor casi hipnótico. El peso del maletín resonó cuando lo colocó sobre una mesa de madera tosca en la entrada del monasterio, y su voz grave cortó el silencio como un trueno lejano: «Busco al fraile». Los monjes, envueltos en sus túnicas marrones y con rostros marcados por la devoción, lo miraron con extrañeza. Nunca antes alguien como él, con esa aura de poder y riqueza, había cruzado las puertas del lugar en busca de Padre Pío. Sus ojos, acostumbrados a tratar con humildes peregrinos, se encontraron con los del magnate, y un murmullo de incredulidad recorrió el grupo. ¿Qué quería este hombre? ¿Por qué había venido hasta allí con tanto oro, un símbolo de un mundo que parecía tan distante del espíritu del monasterio? La pregunta flotaba en el aire, cargada de misterio y provocación. Los monjes, con sus manos callosas y sus miradas curiosas, se apartaron para dejar paso al visitante, pero no sin intercambiar miradas de desconfianza. El magnate, con el maletín aún abierto como una ofrenda silenciosa, avanzó hacia el interior del monasterio, sus zapatos lustrados resonando en el suelo de piedra. Su postura era rígida, como si cargara no solo el peso del oro, sino también el de una intención oculta. Sin embargo, había algo en sus ojos que desmentía su apariencia de control absoluto, un vacío profundo,
una sombra de desesperación que ni su fortuna ni su poder podían llenar. ¿Era miedo, arrepentimiento o quizás una súplica disfrazada tras su fachada de acero? Nadie lo sabía, pero esa noche el monasterio, normalmente un refugio de paz y oración, se convirtió en el escenario de un enigma que prometía desvelar más de lo que las apariencias sugerían. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el viento ululaba suavemente, como si la naturaleza misma anticipara algo extraordinario. Los monjes, reunidos en un semicírculo, observaban al hombre con una mezcla de asombro y cautela. Algunos susurraban entre sí, preguntándose si este magnate era un enviado del cielo o un desafío al espíritu humilde de Padre Pío. El maletín, con su contenido brillante, parecía una provocación en medio de la austeridad del lugar, donde las posesiones materiales eran casi inexistentes. ¿Por qué vino hasta aquí con tanto oro? La pregunta resonaba en las mentes de todos, alimentando una curiosidad que se mezclaba con el temor de lo desconocido. El magnate, ignorando las miradas, mantenía su expresión inescrutable, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el asa del maletín, revelando una tensión interna que no podía ocultar. A medida que avanzaba hacia la celda de Padre Pío, guiado por un monje joven que llevaba una lámpara, el misterio se intensificaba. La luz temblorosa proyectaba sombras danzantes en las paredes y el sonido de sus pasos se mezclaba con el crepitar de la madera en la chimenea cercana. ¿Qué buscaba este hombre en un lugar donde el oro no tenía valor? Era un milagro lo que pretendía comprar con su riqueza. Y sobre todo, ¿por qué sus ojos parecían tan vacíos, como si todo lo que había conquistado en la vida no llenara el hueco que llevaba dentro? La escena, cargada de tensión y expectativa, invitaba a los presentes y a quien presenciara esta historia a seguir el hilo de este encuentro inesperado, donde el contraste entre el mundo material y el espiritual comenzaba a tomar forma. El monasterio, testigo silencioso de innumerables oraciones, estaba a punto de convertirse en el escenario de un drama que desafiaría las nociones de poder y redención. El magnate se detuvo frente a la puerta de la celda de Padre Pío, respirando profundamente antes de llamar. El monje que lo acompañaba inclinó la cabeza y se retiró, dejando al hombre solo con su maletín y su secreto. La noche fría parecía contener el aliento, y el monasterio, con su historia de humildad y fe, se preparaba para recibir a este extraño que traía oro, pero parecía buscar algo mucho más valioso. La pregunta de su propósito seguía sin respuesta, pero el aire estaba cargado de una promesa implícita. Lo que ocurriría a continuación cambiaría no solo al magnate, sino a todos los que presenciaran el poder de lo que no se puede comprar. Este inicio misterioso y provocador te sumerge en una narrativa que combina riqueza, desesperación y un toque de lo divino, dejando la puerta abierta a un desenlace que solo el tiempo y la fe desvelará. 2. El precio de un milagro. Tensión, orgullo y una propuesta peligrosa. Padre Pío lo recibió en silencio, en el claustro, bajo la luz trémula de una lamparina. La noche fría envolvía el monasterio de San Giovanni Rotondo con un manto de oscuridad, y el único sonido que rompía el silencio era el crepitar suave de la leña en una chimenea lejana. El claustro, con sus arcos de piedra desgastados por el tiempo y su suelo cubierto de musgo en las esquinas, ofrecía un refugio austero que contrastaba con la figura imponente del magnate. Este hombre, con su traje impecable y su maletín lleno de oro, monedas antiguas, esmeraldas y lingotes, avanzó con pasos firmes hacia el fraile, quien lo esperaba sentado en un banco de madera, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada serena pero penetrante. La lamparina, colgada de un gancho rústico, proyectaba sombras danzantes en las paredes, iluminando el rostro curtido de Padre Pío y el brillo calculador en los ojos del visitante.
El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el encuentro entre estos dos mundos, el espiritual y el material, estuviera a punto de estallar en un choque de voluntades. El hombre, sin hesitar, colocó el maletín sobre la mesa y lo empujó en dirección a Padre Pío. El sonido metálico de las monedas y el roce de las esmeraldas contra el cuero resonaron en el espacio cerrado, un eco que parecía desafiar la humildad del lugar. Mi hija está muriendo. Los médicos no pueden salvarla, pero sé que usted tiene poder, dijo con voz grave, sin parpadear, como alguien acostumbrado a cerrar acuerdos con el mundo entero. Sus palabras llevaban un tono de arrogancia disfrazada, pero también una súplica ahogada por el orgullo. Abrió el maletín con un movimiento preciso, revelando el tesoro que traía. Lingotes de oro que brillaban bajo la luz tenue, monedas con grabados antiguos que contaban historias de reinos olvidados y esmeraldas que parecían contener el verde de bosques lejanos. Era una oferta que ningún mortal rechazaría, un precio que podía comprar ejércitos o ciudades. Lo que pida es suyo, añadió, inclinándose ligeramente hacia adelante con una sonrisa tensa que intentaba ocultar la desesperación que ardía en su interior. Padre Pío lo miró en silencio, sus ojos profundos recorriendo el rostro del magnate antes de posarse en el maletín. No había codicia en su expresión, solo una calma que contrastaba con la intensidad del momento. El fraile levantó la vista hacia el hombre y por un instante pareció que podía ver más allá de la fachada de riqueza y poder, directamente al alma vacía que se escondía detrás. No había arrogancia en las palabras del magnate, sino una dolorosa súplica que el orgullo intentaba mantener oculta. El silencio se volvió pesado, casi sofocante, mientras los dos se miraban, el uno ofreciendo un mundo de oro, el otro sosteniendo un poder que no se medía en riqueza. Los monjes, que observaban desde las sombras del claustro, contuvieron el aliento, sintiendo que estaban presenciando algo más que una simple negociación. La luz de la lamparina titubeó, como si el aire mismo respondiera a la tensión que crecía entre ellos. El santo frade se levantó lentamente, su túnica marrón rozando el suelo con un susurro suave, y respondió con una calma que cortó la atmósfera como un cuchillo. Los milagros no se compran, se entregan. Sus palabras, pronunciadas con una voz firme pero serena, resonaron en el claustro, dejando al magnate inmóvil. La sonrisa tensa del hombre se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad. ¿Cómo podía este fraile, vestido con ropas simples y viviendo en la pobreza, rechazar una fortuna que muchos matarían por poseer? El magnate apretó los puños, su orgullo herido por la negativa, pero algo en la mirada de Padre Pío lo detuvo. No era solo rechazo, era una invitación a algo más grande, algo que el dinero no podía tocar. El silencio volvió, más denso que antes, mientras el hombre luchaba internamente entre su arrogancia y la chispa de esperanza que las palabras del fraile habían encendido. En ese instante, las luces del convento comenzaron a parpadear. Al principio fue un temblor leve, como si una brisa hubiera rozado las velas, pero pronto se convirtió en un baile errático de sombras y luz. Los monjes se miraron entre sí, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y temor. El magnate, aún de pie frente a la mesa, dio un paso atrás, su confianza tambaleándose. ¿Era esto una señal? ¿Una advertencia divina? Padre Pío, sin inmutarse, levantó la vista hacia el techo del claustro, como si viera algo que los demás no podían percibir. El parpadeo de las luces continuó, acompañando el latido acelerado de los corazones presentes, y el maletín, con su contenido brillante, parecía perder relevancia en medio de lo inexplicable. La propuesta peligrosa del magnate, usar su riqueza para forzar un milagro,
se desmoronaba ante la presencia de algo que no podía controlarse ni comprarse. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el magnate, con la voz quebrada por primera vez, murmuró: «Pero, mi hija». Padre Pío lo miró con compasión, sus ojos reflejando una comprensión que iba más allá de las palabras. «Dios no negocia con oro», respondió suavemente, «solo con el corazón». El hombre bajó la cabeza, el peso de su orgullo cediendo ante la realidad de su desesperación. Las luces se estabilizaron, pero el aire seguía cargado de una energía misteriosa, como si el espíritu del lugar hubiera intervenido para guiar el encuentro hacia un propósito mayor. Este momento lleno de tensión, orgullo y una propuesta que rozaba lo sacrílego, marcaba el inicio de una transformación que el magnate ni siquiera podía imaginar. La escena te sumerge en un conflicto humano y divino, dejando la puerta abierta a un milagro que no se puede comprar, sino que debe ser merecido. Mientras Padre Pío caminaba con el magnate hacia la capela, un cheiro suave de rosas preencheu el aire. El trayecto desde el claustro hasta la capilla del monasterio de San Giovanni Rotondo estaba envuelto en un silencio tenso, roto solo por el eco de los pasos del fraile y el magnate sobre el suelo de piedra. La noche fría había dado paso a un amanecer grisáceo, y la luz tenue que se filtraba por las ventanas altas teñía las paredes de un tono melancólico. Padre Pío, con su túnica marrón rozando el suelo y su rostro sereno pero cargado de compasión, guiaba al hombre, cuya expresión alternaba entre la esperanza y el temor. El magnate, con las manos aún temblorosas por la negativa de Padre Pío a aceptar su oro, seguía al fraile como si su vida dependiera de ello. De pronto, un aroma dulce y floral inundó el ambiente, un perfume de rosas tan intenso que parecía imposible en el austero monasterio. Los dos se detuvieron, y el magnate levantó la cabeza confundido, mientras una lágrima escapaba de sus ojos sin que pudiera contenerla. Era un signo, un susurro del cielo que anunciaba algo más allá de lo humano. Al entrar en la capilla, encontraron una joven arrodillada frente al altar, aunque nunca la habían visto allí. La escena era tan inesperada que el corazón del magnate dio un vuelco, y un sollozo se le escapó antes de que pudiera reprimirlo. Era su hija, la misma niña que yacía moribunda en una cama de hospital, según los últimos informes médicos, ahora vestida con una túnica blanca que parecía brillar con luz propia. Su rostro, antes pálido y consumido por la enfermedad, mostraba una paz que rayaba en lo celestial. Sus manos, delicadas y temblorosas, estaban unidas en oración, y sus ojos cerrados reflejaban una serenidad que contrastaba con el caos interno de su padre. «Ella vino sola hace horas», murmuró uno de los monjes, su voz quebrada por la emoción mientras se santiguaba. El magnate corrió hacia ella, cayendo de rodillas a su lado, sus manos fuertes ahora temblando mientras tocaban el rostro de su hija. «¡Mi niña!», exclamó, su voz cargada de un dolor que había mantenido oculto tras su fachada de poder. La joven abrió los ojos lentamente y susurró con una voz débil pero clara: «Papá, él ya vino». Sus palabras, pronunciadas con una dulzura infantil, llenaron la capilla de un silencio reverente. El magnate, con lágrimas corriendo por sus mejillas endurecidas por años de negociaciones, la miró sin comprender. «¿Quién? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz quebrándose mientras apretaba sus manos. Ella sonrió, una sonrisa pura que parecía iluminar el altar, y añadió: «Él dijo que tú necesitabas ver con el corazón». En ese instante, las velas que flanqueaban el crucifijo se encendieron solas, sus llamas danzando como si respondieran a una presencia invisible. Una luz dorada descendió desde la cúpula, envolviendo a la niña y a su padre en un resplandor que hizo que los monjes cayeran de rodillas.
sus rostros bañados en lágrimas de gratitud y asombro. La emoción en la capilla era abrumadora. Padre Pío, de pie cerca del altar, cerró los ojos y levantó las manos, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro curtido. Sentía la presencia divina que había invocado, una conexión que trascendía el entendimiento humano. El magnate, por primera vez en décadas, dejó caer su orgullo y abrazó a su hija, su cuerpo temblando mientras sollozaba contra su hombro. «Perdóname», murmuró entre lágrimas, un grito de arrepentimiento que resonó en las paredes de piedra. La niña, con una fuerza que desafiaba su fragilidad, le devolvió el abrazo, sus manos pequeñas aferrándose a él como si quisiera sanar no solo su cuerpo, sino también su alma. Los monjes, con los rostros iluminados por la luz y las lágrimas, comenzaron a orar en voz baja, sus voces formando un coro que se mezclaba con el aroma de rosas que aún flotaba en el aire. Algo inexplicable estaba ocurriendo, y nadie se atrevía a moverse. La luz dorada parecía pulsar, como un corazón vivo, y el crucifixo sobre el altar brillaba con una intensidad que hacía que los presentes sintieran que estaban en presencia de lo divino. El magnate, con el rostro enterrado en el cabello de su hija, sentía un calor que no podía explicar, una paz que nunca había conocido a pesar de su riqueza. Su hija, con los ojos brillantes, levantó la vista hacia Padre Pío y susurró: «Gracias». Esas palabras, tan simples pero llenas de gratitud, rompieron el último muro de su corazón endurecido. El fraile se acercó, colocando una mano sobre la cabeza de la niña y otra sobre el hombro del hombre, un gesto que unía a los tres en un momento de redención pura. La emoción se desbordaba en cada rincón de la capilla. Los monjes, con lágrimas cayendo sobre sus barbas grises, cantaban himnos de alabanza, sus voces temblorosas pero llenas de fe. El magnate, ahora un padre roto pero renovado, levantó la vista hacia el crucifixo, sus labios moviéndose en una oración silenciosa que nunca había pronunciado antes. La niña, con una sonrisa que parecía contener el amor de un ángel, apoyó la cabeza contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo el hombre sintió que su vida tenía un propósito más allá del oro. Padre Pío, con los ojos cerrados y las manos aún sobre ellos, murmuró una bendición, su voz apenas audible, pero cargada de una emoción que llegaba al alma. Este encuentro, lleno de miradas emocionales y una conexión divina, marcaba el inicio de una transformación que ninguno de ellos olvidaría. La luz dorada comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un resplandor suave que iluminaba los rostros llenos de lágrimas y esperanza. El aroma de rosas persistía, un recordatorio de la presencia que había tocado sus vidas. El magnate, con su hija en brazos, sintió que el peso de su maletín lleno de oro se desvanecía, reemplazado por un peso mucho más ligero, el de un corazón que comenzaba a sanar. Los monjes, aún de rodillas, miraban la escena con una mezcla de alegría y reverencia, sabiendo que habían sido testigos de un milagro que iba más allá de lo físico. Este momento, cargado de emoción y conexión divina, te envuelve en una historia de redención, dejando una huella profunda que te invita a seguir descubriendo qué más traerá este encuentro sagrado. El magnate, ahora arrodillado frente al altar, sollozaba con una intensidad que nunca había mostrado en las salas de juntas donde reinaba con mano de hierro. La capilla del monasterio de San Giovanni Rotondo, aún impregnada del aroma de rosas y la luz dorada que había descendido momentos antes, se había convertido en un santuario de vulnerabilidad para este hombre cuya fortuna había conquistado continentes. Su traje impecable, símbolo de su poder terrenal, estaba arrugado por las lágrimas que caían sobre sus rodillas, y sus manos, que una vez habían firmado contratos millonarios, ahora se aferraban al borde del altar como si fuera su última esperanza.
La presencia de su hija, sana y serena a su lado, había roto las barreras de su orgullo, dejando al descubierto un corazón que había olvidado cómo sentir. Por primera vez no pedía ni exigía, solo escuchaba, sus oídos atentos a las palabras que Padre Pío estaba a punto de pronunciar, palabras que cambiarían su vida para siempre. Padre Pío, con su túnica marrón y su rostro surcado por arrugas de devoción, se acercó lentamente al magnate y colocó una mano sobre su hombro. El contacto fue suave, pero firme, como una bendición que llevaba consigo el peso de la verdad divina. Con una voz calma pero cargada de autoridad espiritual habló: Dios no quiere tu oro, quiere tu alma rendida. Las palabras resonaron en la capilla, reverberando en las paredes de piedra como un eco que llegaba desde lo más profundo del cielo. El magnate levantó la vista, sus ojos enrojecidos por las lágrimas encontrándose con los de Padre Pío, y un sollozo desgarrador escapó de su garganta. Ese oro, que había sido su escudo y su orgullo, se desmoronó ante la revelación de que nada de lo que poseía tenía valor frente a la paz que ahora sentía. La riqueza que había acumulado a lo largo de décadas, las esmeraldas y los lingotes que brillaban en su maletín, parecían perder su lustre, como si la luz divina las hubiera despojado de su poder. En un instante de colapso emocional, el hombre cayó hacia adelante, apoyando la frente contra el suelo frío del altar. Las lágrimas caían en un charco silencioso, y su cuerpo temblaba con cada respiro entrecortado. Aquella riqueza toda, que había construido un imperio y le había dado control sobre miles de vidas, no valía nada frente a la paz que inundaba su alma en ese momento. Su hija, aún de rodillas a su lado, le tomó la mano con una ternura que lo hizo llorar aún más. Sus dedos pequeños se entrelazaron con los suyos, fuertes pero ahora vulnerables, y ella susurró: «Papá, está bien». Esas palabras, pronunciadas con la inocencia de un niño que había sido tocado por lo divino, fueron el golpe final que derrumbó su orgullo. El magnate, por primera vez en su vida, se rindió no a un enemigo, sino a una fuerza mayor que lo liberaba de su propia carga. En el maletín, las monedas comenzaron a perder su brillo, como si algo terreno estuviera siendo purificado por la presencia sagrada que llenaba la capilla. Las esmeraldas, que antes parecían contener mundos enteros, se tornaron opacas, y los lingotes de oro se enfriaron, perdiendo su calor terrenal. Era como si el milagro no estuviera en la curación física de la hija, ni en la iglesia misma, sino dentro del corazón del magnate. El verdadero milagro era su transformación, la rendición de un alma que había vivido para acumular y ahora aprendía a soltar. Padre Pío, con los ojos cerrados y una sonrisa leve en los labios, murmuró una oración. Su voz apenas audible pero suficiente para envolver al hombre en una paz que no podía explicarse. Los monjes, testigos silenciosos desde las sombras, se santiguaron, sus rostros iluminados por la emoción de ver a un pecador redimido ante sus ojos. El colapso del orgullo del magnate fue completo cuando levantó la vista hacia el crucifixo, sus labios moviéndose en una oración silenciosa que brotaba de un lugar que había estado dormido durante años. Lo que no se vende, pensó, mientras las lágrimas seguían cayendo. Es esto, esta libertad que no tiene precio. Su hija, con una sonrisa que parecía reflejar la luz divina, apoyó la cabeza contra su hombro, y por un momento, el mundo exterior, con sus negocios, sus riquezas y sus exigencias, dejó de existir. Padre Pío se arrodilló junto a ellos, formando un círculo de redención que unía al fraile, la niña y el hombre, que había llegado con oro, pero se iba con algo infinitamente más valioso. La capilla, con sus velas aún encendidas y su aire cargado de santidad, se convirtió en el escenario de un milagro interno, un cambio que ningún dinero podría haber comprado.
Los monjes, con lágrimas en los ojos, comenzaron a cantar un himno bajo, sus voces temblorosas pero llenas de fe, mientras el magnate abrazaba a su hija con una fuerza que mezclaba arrepentimiento y amor. El maletín, olvidado en un rincón, parecía un relicto de un pasado que ya no le pertenecía. Padre Pío, con una mano aún sobre el hombro del hombre, susurró: «La verdadera riqueza está en darte a ti mismo». Esas palabras, simples pero profundas, se grabaron en el alma del magnate, quien por primera vez sintió que había ganado algo que no podía perder. La luz dorada que había iluminado la capilla comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un resplandor suave que bañaba los rostros llenos de emoción. Este momento de revelación y colapso del orgullo te envuelve en una historia de transformación, dejando una huella emocional que te invita a reflexionar sobre lo que realmente tiene valor en la vida. Sin decir más nada, el magnate dejó el maletín a los pies del altar. El silencio que llenó la capilla del monasterio de San Giovanni Rotondo tras este gesto era profundo, casi tangible, como si el aire mismo contuviera el aliento ante la magnitud del momento. La luz del amanecer se filtraba por los vitrales, proyectando colores suaves sobre el suelo de piedra donde yacía el maletín, ahora abierto, con sus monedas opacas, esmeraldas desvaídas y lingotes fríos como testigos mudos de una transformación completa. El magnate, con los ojos lavados por la gracia y el rostro aún húmedo por las lágrimas, se puso de pie lentamente, ayudando a su hija a levantarse con una ternura que nunca había mostrado antes. Su traje, arrugado y manchado por la emoción, parecía un símbolo de su antigua vida que dejaba atrás. Sin mirar atrás, tomó la mano de la niña y salió del convento, sus pasos resonando con una firmeza nueva, guiados por una fe que había nacido en el corazón de la capilla. Días después, una noticia recorrió la región. El magnate había cerrado la mitad de sus negocios, deshaciéndose de los imperios que había construido con tanto esfuerzo. En su lugar, abrió hospitales gratuitos en las aldeas más pobres, lugares donde el oro nunca había llegado. Los monjes, al enterarse, se miraron con asombro y gratitud, sabiendo que el milagro de Padre Pío había trascendido las paredes del monasterio. La hija del magnate, que los médicos habían dado por perdida, se recuperó lentamente, su salud regresando sin explicación científica alguna. Cada mañana, su risa llenaba la casa, un sonido que su padre escuchaba con lágrimas de alegría, recordando el momento en que la luz dorada la había tocado. Pero no era solo su cuerpo lo que sanaba, era el vínculo entre ellos, fortalecido por un amor que el dinero nunca había podido comprar. El magnate, ahora un hombre humilde en espíritu, pasaba horas sentado junto a ella, contándole historias de fe que había aprendido en aquella noche transformadora. Y todo año volvían al mismo lugar, al monasterio donde todo había cambiado. Llegaban sin ostentación, a pie, con ropas simples, como peregrinos comunes. Entraban en la capilla en silencio, se arrodillaban frente al altar y cerraban los ojos, escuchando el silencio que había dado sentido a sus vidas. No traían oro ni regalos, solo llevaban sus corazones, abiertos a la gracia que habían recibido. La hija, ahora una joven de mirada serena, colocaba flores silvestres a los pies del crucifixo, un gesto que recordaba el aroma de rosas que los había guiado aquella noche. El magnate, con las manos juntas y la cabeza inclinada, murmuraba oraciones que habían reemplazado las órdenes que una vez gritaba. Los monjes, al verlos, sonreían con lágrimas en los ojos, sabiendo que esta familia había dejado una herencia invisible: la fe entregada, la humildad conquistada, el amor redimido. Padre Pío nunca contó esta historia. Su humildad lo llevó a guardar el encuentro como un secreto entre él y lo divino.
Pero uno de los monjes, incapaz de contener la maravilla de lo sucedido, escribió en su diario: «La fe comprada morre, a fe entregue, vive para siempre». Esas palabras, garabateadas con tinta temblorosa en un cuaderno viejo, se convirtieron en un legado silencioso, transmitido de generación en generación entre los habitantes del monasterio. La capilla, con sus velas siempre encendidas y su atmósfera de paz, se transformó en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban la misma redención. Los hospitales del magnate, regados por su nueva misión, se llenaron de vidas salvadas, y su nombre, una vez sinónimo de riqueza, pasó a ser asociado con la compasión. La herencia invisible que dejaron no estaba en el oro abandonado ni en las piedras preciosas desechadas, sino en el ejemplo de un hombre que aprendió a dar en lugar de tomar. La hija, con cada flor que depositaba, sembraba semillas de esperanza, y el magnate, con cada oración, construía un puente entre el mundo material y el espiritual. La capilla, testigo de su transformación, guardaba el eco de sus lágrimas y sus promesas, un sonido que resonaba más allá del tiempo. Cada año, al regresar, traían consigo no solo recuerdos, sino una lección viva: que el verdadero milagro no se compra, sino que se recibe cuando el corazón se rinde. Los monjes, con sus rostros arrugados por la edad y la fe, los recibían con abrazos, y juntos compartían el silencio sagrado que había dado sentido a sus vidas. Este final emocionante, lleno de esperanza y legado, te envuelve en una historia de redención que trasciende generaciones. La imagen del magnate y su hija de rodillas en la capilla te deja con un sentimiento de paz y una reflexión profunda. ¿Qué herencia invisible estás dejando en el mundo? La luz que los tocó aquella noche sigue brillando, no en el oro, sino en los corazones que se abrieron a lo eterno. Este legado, intangible pero poderoso, es el regalo que Padre Pío les dio, un tesoro que no se vende en este mundo y que vive para siempre.